Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El estrés de la rutina. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de un descubrimiento, de una observación que lleva, como 80 años desde que se descubrió, y cada día yo lo veo más y más en las personas. Se llama el estrés de la rutina. Voy un momentito a la pizarra para explicártelo. Fíjate, trabajando con el metabolismo, pues me doy cuenta de que el cuerpo es un organismo vivo. El cuerpo está tan vivo que reacciona. Por ejemplo, nuestro cuerpo está vivo. Como está vivo, reacciona. Por ejemplo, esta pizarra que está aquí no reacciona porque está muerta, no contiene vida. Pero el cuerpo de nosotros está vivo y reacciona. Entonces, algo que he podido observar es que cualquier flujo quiere decir algo que se mueve en una dirección. Cualquier flujo que vaya en una sola dirección, que sea en una sola dirección, por demasiado tiempo, causa inconsciencia. Este dato yo lo vi en un investigador que yo respeto mucho y me hizo muchísima lógica, porque es lo que he podido observar. Un flujo en una misma dirección por demasiado tiempo causa inconsciencia. Por ejemplo, los chinos tienen una tortura muy famosa, se llama la tortura china, donde toman a una persona, lo acuestan y ponen una gota de agua que le cae en la frente. Y cae una gota, otra gota, otra gota, otra gota, otra gota, otra gota, e irremediablemente esa tortura china de la gota cayendo incesantemente, gota a gota, sobre la frente, vuelve a la persona psicótica. A los chinos se le ocurren cosas extrañas, ¿no? Pero es una tortura muy efectiva si tú quieres volver loco a una persona. ¿Por qué? Porque es un flujo en una misma dirección por demasiado tiempo y causa inconsciencia. ¿Qué es la psicosis? Es un tipo de inconsciencia. Entonces, cuando aplicamos esto al metabolismo, vemos que es lo mismo. Por ejemplo, una persona, si quiere evitar una alergia, ¿qué es una alergia? Una alergia a un alimento. Una alergia a un alimento es un rechazo del cuerpo a ese alimento. Eso es lo que es una alergia. Cuando el cuerpo rechaza algo, no lo quiere, inclusive el sistema inmune del cuerpo lo ataca. Así que una alergia te puede producir una reacción alérgica que hasta te quite la vida, ¿no? Pues las reacciones alérgicas son muy peligrosas. Pero la alergia es un rechazo del cuerpo de algo que no quiere, algo que tú le estás alimentando, le estás dando, no lo quiere. ¿Qué pasa? Si tú tienes una dieta, por ejemplo, y yo he conocido personas que tienen una alergia al pollo. Tú dirás, ¿alergia al pollo? Sí, alergia al pollo. Hay personas que ya he visto que si le hacemos la prueba de alimentos agresores, donde se sacan la glucosa con un glucómetro, si comen un poquito de pollo, se le dispara la glucosa, el azúcar por las nubes. Como es una alergia, es un tipo de alergia. Pues una persona tiene alergia a pollo, pero cuando yo entrevisto a la persona, que veo que cada vez que come pollo se le dispara el azúcar y no saben por qué, le pregunto, ¿y cuál ha sido tu dieta regular? No, yo como esto, como lo otro. Pero cuando le pregunto de su pasado, me dice, bueno, yo estuve como 8 meses, que lo único que comía era pollo y ensalada. Pollo y ensalada. Y con eso adelgacé 40 libras. Bajé 18 kilos. ¿Qué pasa? Durante ese periodo donde la persona estuvo comiendo pollo y ensalada, pollo y ensalada, pollo y ensalada, hizo esto. Creó un flujo en una sola dirección por demasiado tiempo y eso le causó inconsciencia al cuerpo. Ahora tiene una alergia al pollo. De esa misma forma he visto personas que toman cualquier alimento, como decir almendra, como decir maní,
como decir cualquiera de ellos, y es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando crean ese efecto de poner ese flujo todo el tiempo en una misma dirección por demasiado tiempo, le causa inconsciencia al cuerpo y el cuerpo desarrolla una alergia, una aversión a ellos, no lo puede tolerar. ¿Qué pasa? Hay un investigador muy famoso, el profesor Hans Selye. Este señor fue nominado al premio Nobel en el año 1949. A él le llaman el padre del estrés. De hecho, la palabra estrés la inventó el doctor Hans Selye. Él era un endocrinólogo húngaro, de origen húngaro, que vivió casi toda su vida en Canadá. Era húngaro canadiense. Y este señor fue famosísimo porque él hizo estudios de cómo era que el estrés hacía daño al cuerpo. Y descubrió que el estrés tiene 3 etapas. La primera etapa, él le llama la etapa de alarma. Primero el cuerpo te da como un avisito, como que te está avisando, como que esto no le gusta. Te puede dar un picorcito, te puede dar una carraspera, te puede dar algo, te va a dar una alarma el cuerpo. Tú sigues insistiendo en poner la misma sustancia ahí. Y lo segundo es que hace resistencia. Y el cuerpo resiste, resiste, resiste. Y tú sigues dándole lo mismo, dándole lo mismo, dándole lo mismo. Y la última etapa, que es la tercera etapa del estrés, se llama agotamiento. O sea, que el estrés pasa por 3 etapas: alarma, resistencia, agotamiento. ¿Qué pasa? Ese flujo, cuando tú vas poniendo algo ahí, un alimento, y no lo varías, y comes lo mismo, y comes lo mismo, y comes lo mismo, y comes lo mismo, cualquier alimento se te puede convertir en un alimento que sea una alergia para ti si tú no varías la dieta. Por lo tanto, la moraleja de todo esto es que si tú no quieres crear alergias, si tú quieres que tu cuerpo esté saludable, si quieres tener un buen metabolismo, no utilices ningún alimento todo el tiempo. Varía tu dieta, come pollo, come pavo, come pescado, come lo que sea, pero varíalo. Al tú variarlo, evitas ese flujo en una misma dirección que produce inconsciencia, que luego te produce el agotamiento del cuerpo, que luego se llama alergia. Y eso te lo comento porque la verdad siempre triunfa.